Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque estamos en tu casa para darte alabanza y gloria. Tú vives, Señor. Tú has resucitado, Señor. Gracias porque a través de esa resurrección, Padre, el mundo que fue hecho un día con el propósito de Dios, Señor, ahora el mundo te ha dejado, pero Señor, tú eres fiel y tu palabra permanece, y a través de tu palabra nosotros podemos andar, Señor, en nueva vida, porque nueva vida es solamente contigo, Señor, porque tú vives. Gracias por esta mañana y gracias por la agüita que nos has mandado, Señor. Te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesucristo. Invitamos tu Espíritu para que nos ayude a entender y a recibir tu palabra para gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio. El título yo le puse Caminando en la Resurrección. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo a veces camina en eventos, camina en las tradiciones, pero mucho menos en la palabra y en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Hay un versículo en la Biblia que es Juan 3:16. Dios amó de tal manera al mundo que un día mandó a su Hijo para que a través de él nosotros pudiéramos festejar cada día lo que él hizo para nosotros. Él no lo hizo para él no vino porque él quería. La Biblia dice que él estaba en el rollo del libro o escrito en el libro de la vida para venir a hacer lo que el Padre había dispuesto. Vamos allí a Lucas 24. Allí nos habla cuando Jesús fue muerto y fue resucitado. Recuerde que él, cuando estuvo en esta tierra, mucha gente lo seguía. Y lo seguía porque él era diferente, lo que hablaba tenía poder, lo que hablaba hacía sentido. Pero cuando él murió, muchos lo dejaron, muchos ya no siguieron con él porque creían que como cualquiera ya murió y fue todo. Pero la Biblia nos dice allí en Lucas 24, voy a leer del 13 al 35. Dice, he aquí dos de ellos, o sea, dos de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. ¿De cuáles cosas? De la muerte de Jesucristo, el Maestro, el Mesías que ellos habían creído y que habían seguido por 3 años. Pero déjeme decirle, cuando él murió, pues ya, como todos a veces en lo natural, ya se acabó la fiesta o ya se acabó nuestro Maestro, vámonos a seguir adelante nosotros. Allí dice después en el versículo 15, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocían. Si eran seguidores, si eran parte de la multitud que lo seguían, deberían de haber entendido lo que les había dicho, porque antes de morir él les dijo lo que iba a pasar y lo que iba a suceder. Pero a veces, como digo yo, a veces escuchamos y a veces oyemos, pero como que lo tomamos a la ligera, porque no lo profundizamos a través de lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero déjeme decirle, no pudieron entenderlo porque estaban velados sus ojos con un propósito. Por eso cuando él murió, él les dijo, no se vayan a seguir su vida, váyanse a Jerusalén, a lo alto, y
del templo, y ahí esperen la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario el Espíritu Santo? Porque Él iba a traer ese gozo y esa realidad de las palabras que Él había, vamos a decir, compartido con la gente. Dice, y Él les dijo, o sea, Jesús se acercó a ellos y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El Señor siempre está atento, y el Señor siempre, aunque nosotros no entendemos, Él siempre nos tiene paciencia. Él siempre está atento, a veces a nuestras pláticas, a veces a nuestras conversaciones, pero después Él nos explica. Dice, entonces Él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos lo habían reconocido qué persona era y quién era, pero sin embargo no habían entendido que Él iba a morir, que Él iba a sufrir y que Él iba a la cruz para pagar nuestros pecados. Todo eso no lo tomaron en cuenta, le tomaron en cuenta porque cuando Él caminaba con ellos no sufrían de nada. Ellos no tenían que preocuparse de nada, sino escucharlo y sentarse a escucharlo. Y era todo lo que hacían. A veces nosotros nos sentamos a escuchar y a oír y a veces a participar, pero sin embargo salimos de las reuniones y sabemos, yo le preguntaba a mis niños, yo y mi esposa estuvimos por varios años enseñando a los niños en la iglesia, y a veces al terminar la clase mi esposa le decía, ¿qué aprendieron? ¿O qué entendieron? Ellos decían, Jesus. Era todo lo que decían. ¿Por qué? Porque escucharon, pero no descifraron lo que se estaba compartiendo. Y es igual nosotros. A veces me preguntan, ¿qué fue lo que dijo el pastor? ¿O qué predicó el pastor? A veces yo me acuerdo de los niños, Jesus. ¿Por qué? Porque a veces estamos en la iglesia y estamos escuchando, pero como dicen, entra en un lado y porque estamos pensando en otras cosas. Dice, en el versículo 20 dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que ahí iban caminando y comentando los eventos que habían pasado, pero sin embargo no escucharon lo que se dijo cuando aquellas mujeres fueron al sepulcro a llevar especies para ponerle en la tumba donde estaba en la tumba. Dice que cuando las mujeres llegaron o iban llegando, iban pensando, ¿quién nos quitará la piedra? ¿Quién removerá la piedra de donde está el Señor? Dice que cuando llegaron, vieron la piedra a un lado y el sepulcro abierto. ¿Por qué? Porque Él había dicho que ninguna sepultura, ninguna cosa de hombre lo iba a detener, porque Él era Dios. Su propósito de venir era para venir a enseñar el reino de Dios y a compartir el reino de Dios, pero a pagar para que nosotros ahora pudiéramos disfrutar del reino de Dios. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive o que Él había resucitado.
Y fueron, y como no hallaron el cuerpo, diciendo, 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, porque a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, daros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró todas las escrituras lo que de él decían. O sea que todo esto que él les había dicho antes de morir, él lo compartió. ¿Y por qué? Porque todo ya estaba escrito desde los profetas antiguos. Él no vino a hacer algo, como yo a veces les digo, no vino a hacer algo que él quería hacer. Él vino porque ya estaba escrito lo que había de suceder, y para lo que él había venido tenía que suceder. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fue abierto los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Se acuerda lo que dice allá 2 de Corintios 4:4? Que el enemigo cega nuestros ojos para no ver lo que Dios ha hecho. Ahí ellos, sus ojos estaban cegados para no ver, porque Dios, a pesar de que nos ama, Dios a veces nos testea a ver hasta dónde confiamos en Él o hasta dónde creemos en Él. No porque no sepa, porque lo sabe todo, pero Él quiere, como luego decimos a veces, y yo oí de un pastor, la congregación o la iglesia, no todos están en el mismo conocimiento. Unos tienen un poco conocimiento, otros otro, porque el conocimiento viene cuando nosotros estamos en conexión con Jesús. No podemos conocerlo si no tenemos una relación con Él. No podemos creerlo si no vemos lo que Dios nos dejó a través de sus profetas, a través de los apóstoles y ahora a través de los que nos enseñan. Tenemos que, por eso, estar siempre en la iglesia, porque allí en la iglesia, al menos aquí, no venimos a platicar o a hacer bingo o a hacer cosas por el estilo, venimos a alabar y exaltar el nombre y a estar delante de nuestro Rey para darle gloria y honra, porque Él vive. Entonces, aquellos hombres iban platicando los eventos que habían pasado, pero nunca pensaban en su mente lo que el Señor les había dicho. Fueron aquellas mujeres, vinieron y le dijeron a sus discípulos, ellos también como cualquiera de nosotros, pues no creyeron, sino que fueron a ver si era cierto. Por eso dice que la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo no se reveló a todos, porque no iban a creer. Por eso cuando aquella multitud le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile, o bájate de esa cruz y quítanos a nosotros, hablando de los que habían sido crucificados con Él. ¿Por qué? Porque no creían y creían que si Él hacía un milagro, ellos iban a creer, pero no, porque el que está listo o preparado para creer, Dios solamente lo sabe, y Él lo sabía. Por eso cuando Herodes le dijo, haz una señal, dijo no. Entonces, no vivamos como creyentes ahora en eventos, como el mundo. Eventos son buenos,
pero cuando van de acuerdo al propósito de Dios. Como he platicado siempre, yo tenía un concepto de Dios y un concepto de lo que era la Pascua, o lo que era o lo que vino a ser Jesucristo. Y lo celebraba, pero lo celebraba al modo del mundo. Pero no es el deseo ni lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros lo celebremos con un corazón alegre, con un corazón dispuesto a creer lo que Él vino a hacer y a creer la palabra de Dios. No podemos vivir en un mundo solamente de eventos, sino de realidades. Vamos allí a Mateo 7, versículos 7 al 8. La Biblia dice que nosotros ahora en Jesucristo podemos pedirle a Dios. No a través de personas, no a través de personajes que no existen ya. Dios escucha y Dios desea que nosotros le pidamos lo que queramos o lo que necesitamos. Mateo 7, capítulo 7, versículos del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aquellos discípulos no le pidieron a Dios que les entendiera o les abriera lo que Dios a través de Jesucristo les había dicho antes de morir. Ellos se fueron con los eventos. Pues fue un hombre muy poderoso, fue un hombre que Dios lo usó en palabra y en hechos, pero ya se murió. Vámonos a seguirla. No. Dios quiere siempre que nosotros le pidamos entendimiento y sabiduría para saber lo que Él vino a hacer a través de Jesucristo. Allí en el mismo Mateo, capítulo 1, versículo 22 y 23. Mateo, capítulo 1. Todo lo que este libro que leemos y que disfrutamos viendo y estudiando es el libro de las profecías. Todo lo que este libro dice fue escrito por aquellos grandes hombres de Dios, de todo lo que iba a acontecer y de todo lo que estaba aconteciendo y lo que iba a acontecer al final de los días. El versículo 22 de Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio de los profetas, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto ya estaba planeado por Dios. Desde el momento que aquel hombre que hizo a su imagen cayó, Dios ya había prometido que iba a mandar un profeta. Por eso, cuando Moisés murió, el primer líder del Señor, cuando sacó a Israel de Egipto, Él le dijo: yo ya me voy a morir, pero vendrá un profeta y ese escuchad. Entonces, toda la Biblia, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se ha cumplido. Y todo lo que dice al final del Nuevo Testamento será cumplido también. ¿Cuándo? Yo no lo sé, ni lo pregunto, porque Dios no nos lo va a revelar, porque somos tan inteligentes que cuando Dios nos revela una cosa, nosotros nos preparamos. Y Dios no quiere eso, que estemos por eventos. Dios quiere que vivamos continuamente, día tras día, dándole gracias y dándole la gloria, porque Él es el que está en control de todo. Por eso allá en el libro de Deuteronomio 29,
Dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas secretas solamente Dios las tiene en su corazón. Entonces, gocémonos con lo que Dios hizo y lo que Dios nos mandó. Jesucristo, el Cordero de Dios que murió, pero también resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, porque Él lo que Dios quiere para nosotros. En Malaquías, un libro antes de Mateo, vamos a leer en el 3:16. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria de delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Son las profecías de los profetas del Nuevo Testamento. Estaban hablando de Jesús y cada uno habló de Jesús. ¿Se acuerda cuando Abraham, Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo? Él obedeció y lo llevó al sacrificio, mas cuando ya iba a hacer lo que iba a hacer el sacrificio, Dios lo detuvo y le dio la ofrenda que él necesitaba, un cordero. Era la imagen del sacrificio que Dios requería, un cordero que no tenía nada con nuestro comportamiento o nuestra manera de vivir en este mundo. Yo toda esta semana he estado viendo la vida de los profetas, la vida de los apóstoles y todo el evento que Dios hizo a través de este libro, nos dejó a través de este libro. ¿Por qué? Porque todo va de acuerdo a la palabra. A veces hay cosas que vemos como que parecen que no están en el libro, pero la Biblia dice en Juan, en el último capítulo, dice: si se hubiera escrito todas las cosas, no habría lugar para poder describirlas. ¿Por qué? Porque muchas cosas que Dios nos dejó fue para revelación de nuestra vida, para nuestro caminar. Él no le interesó cuándo nació Abraham, cuándo o cómo o por qué Moisés tuvo que morir, o dónde quedó, o dónde los murió. No, a él no le importan esas cosas. Él le importa lo más principal que nos sirve a nosotros, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. Como dice el pastor, a veces nosotros queremos entender toda la escritura, pero podemos, o Dios nos puede revelar lo más importante, no las cosas que sucedieron en lo pasado, porque lo pasado, como dice la palabra, lo pasado ya quedó atrás y sigamos adelante, fue lo que dijo el apóstol Pablo. Porque lo más importante es reconocer que Él murió y resucitó para que a través de Él nosotros podamos seguir una vida y una vida que agrade a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? En el libro en el Evangelio de Lucas 6:27. Dios no nos pide sacrificios como en el Viejo Testamento. Dios nos pide sacrificios de nuestra vida, de nuestro caminar, porque ya sacrificios de corderos, sacrificios de sangre,
terminaron cuando Jesús se ofreció ahí en la cruz. Dice que desde ese día paró el sacrificio a Dios, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto que Dios aceptó y el sacrificio que hasta ahorita está presente delante de Dios. Lucas 6:27 dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y hacer bien a los que los aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros. O sea que ese es el mandamiento que Dios nos vino a dejar a través de Jesucristo. Jesucristo siendo 100% Dios y 100% hombre, Él vino a dar todo por nosotros. Ahora lo que Él nos pide es solamente ayudar a nuestros semejantes y bendecir a nuestros semejantes. No importa si le hacen el bien o le hacen el mal, Jesucristo nos dejó el ejemplo. A Jesucristo lo golpearon, lo escupieron, lo crucificaron, pero Él no maldijo, porque Él dejó las cosas a Dios y porque Él entendía a qué había venido. Así nosotros sabemos ahora a qué nos ha llamado Dios. A bendecir al mundo y no a maldecir al mundo. A veces, como personas, hablamos más de la cuenta y a veces eso no glorifica a Dios. Por eso tenemos que hablar solamente lo que Dios nos ha dejado, para que a través de eso seamos bendecidos y poder bendecir a otros. Ahí donde estás, si usted cree que el Señor Jesús vino para morir y morir por nuestros pecados, déjeme decirle, Él murió y resucitó. Y ahora quiere entrar en su vida, en su corazón, en su familia, y donde quiera que usted ande, Él quiere estar con usted. Así como con aquellos que iban tristes a una ciudad porque ya se había muerto su maestro. No, Jesús vive y Jesús ha resucitado. Si usted en esta mañana hace esta oración conmigo, Dios puede caminar con usted y cambiarlo y transformarlo a un hijo para gloria de su nombre. Ahí donde está, incline su cabeza y vamos a hacer esta oración. Si usted la hace de corazón, Dios lo escucha. Dios le gusta que le pidamos y que le oremos, porque Él tiene la respuesta. Señor, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, porque creo que tú has resucitado. Y creo, Señor, que fuiste a esa cruz para pagar por mi pecado. Señor, perdóname. Perdona todos mis pecados y desde este día, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que me ayudes a vivir una vida creyendo y dándote gloria y honra, porque tú eres el único que me perdonas, el único que cambias y transformas mi vida para un día estar contigo. Gracias, Señor, por perdonarme y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos alabanza y gloria. Amén. Si usted ha escuchado esta enseñanza, compártala con otro. Dele y dígale a la gente que Él ha resucitado y que Él quiere entrar en su vida y en su casa. Que Dios me los bendiga. Puede escuchar estas enseñanzas a través de la Facebook de Prevailing Word Church. Puede escucharlo a las 2 de la tarde, pero sin embargo hay muchos más que usted puede compartir con alguien a través de la Facebook. Que Dios me los bendiga y que tenga un feliz domingo.